Muy buenas tardes, bienvenidos a Esta Boca es Mía. Un gusto nuevamente estar junto a ustedes. El saludo para Victoria, que hoy está en tierras olimareñas con su muestra de pintura, así que mucha suerte para ella y buenas tardes a todos. Hoy tenemos dos temas importantes. Uno es el de la educación. Se ha anunciado el libro abierto de EDUI 21 justamente para saber las propuestas que tendrá esta organización, organización de la sociedad civil, de propuestas sobre el tema de la educación, o sea que ese tema va a estar muy presente también aquí. Pero antes vamos a comenzar con la polémica de las últimas horas. El Estadio Centenario, de cara a esa posibilidad, para muchos cercana, para otros lejana, para otros casi imposible, de organizar en forma conjunta el Mundial 2030. Hay que hacer muchas obras porque FIFA es muy exigente en las condiciones mundialistas de sus sedes. Y entre lo que se manejó en una entrevista del director nacional de Deportes, Fernando Cáceres, era la posibilidad de la demolición. Él utilizó este verbo, como lo reconoció hoy de mañana en Desayunos Informales, la demolición del Estadio Centenario para construir uno nuevo de acuerdo a las exigencias. Esto ha generado una gran polémica que va a estar aquí presente, no solo con el debate, con invitados, con nuestro móvil, con nuestros panelistas y la tribuna, pero también con ustedes que van a responder a nuestra pregunta, y es lisa y llanamente, ¿demolición o reforma del Estadio Centenario? Antes de recibir a nuestro invitado, sí, ya lo vamos a saludar, al arquitecto William Rey. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte, docente, exdirector, presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio de la Nación. Va a ser nuestro invitado aquí en estudios y vamos a estar con el secretario nacional de Deportes desde nuestro móvil, con Diego Travieso. Pero antes vamos a tener una primera vuelta de opiniones de nuestros panelistas. Comencemos por el doctor Graciano Pascal. Una polémica prematura y me hace acordar a otra, no sé si polémica o iniciativa que se conoció hace relativamente poco tiempo, cuando el presidente de la República invitó a los principales líderes políticos a discutir qué se iba a hacer con el petróleo. Finalmente el petróleo no se encontró. Entonces fue un tiempo perdido, fue una expectativa que se generó y acá está pasando algo similar en el sentido de que es una polémica prematura. Todavía no sabemos si la FIFA va a considerar seriamente y si Uruguay, junto con Argentina y Paraguay, son candidatos firmes a tener esa sede para el 2030. Todavía no sabemos eso y ya estamos hablando de demoler el estadio. O sea, es un mal uruguayo, diría yo, una especie de enfermedad uruguaya, anticiparse a los hechos a tal punto que se genera esta situación un poco absurda de que estamos discutiendo qué vamos a hacer sobre un mundial que no sabemos si vamos a hacer. ¿Pero? Bueno, yo no creo que sea prematuro. ¿En qué sentido? Dicen los que saben que este estadio debe cambiar su aspecto más allá de que sea o no sede mundialista. Tiene que adecuarse a cosas que en el 1930 no pasaban, como es la televisación de los espectáculos. Tiene que adecuarse a lo que es la llegada de artistas internacionales. Por más que se está construyendo el Antel Arena, no hay un lugar para, con tanta capacidad de recibir como se debiera a determinados espectáculos. Entonces yo creo que ayornarse se debe ayornar. El asunto para mí es respetar la esencia por lo cual Uruguay se propone como sede, ¿no? Porque si Uruguay se propone como sede de al menos 2 partidos y se especula que podría ser la final, es porque justamente fue aquí el origen del campeonato mundial. El primer campeonato Entonces, si hablamos de demoler, ¿cuál sería la gracia de venir a ver este Estadio Centenario? Bueno, para eso estarán los arquitectos que deben saber. A mí me gusta más, en ese sentido, bueno, remodelar respetando una esencia que es la de 1930, porque si no, Uruguay no tiene excusa para ser sede mundialista, ¿no? Una obra del arquitecto Escaso hecha levantada en 9 meses, ¿no? Que se ha puesto como ejemplo de otro Uruguay también, ¿no? Ahora después vamos a hablar con el arquitecto Rey de eso también. ¿Ale? Dos cosas breves, seguramente ahora vamos a poder desarrollarlas más. La primera y principal es que en caso que hubiese mundial, solo puede haber mundial si está Uruguay, si está Montevideo y si está el Estadio Centenario, ¿no? Que es de alguna manera lo que explicaría que estos 3 países promuevan su candidatura. Ese es un asunto que obra como una fortaleza de Uruguay en el pedido en la solicitud de la organización del Mundial. En cuanto al Centenario, de verdad, en cuanto al estadio, de verdad, me cuesta imaginarme que aún el más osado, irrespetuoso, irreverente de los estudios arquitectónicos de Uruguay o del mundo que se plantee esta situación vaya a ser
un estadio nuevo sobre nada, que nada nos remita al Estadio Centenario, ¿me explico? Así que de alguna manera el espíritu, la fachada, algunos detalles... La Torre de los Homenajes es patrimonio. Se mantendrán, entre otras cosas... Pero ya te digo, no tengo idea de cómo se levanta un parrillero, pero ya te digo que la Torre de los Homenajes va a continuar. O sea que se mejore, y si se mejora para bien, ya cayó Wembley, creo que hasta el propio Maracaná, el mundo siguió andando. Me parece que este abrazo a la utopía regresiva que tanto nos seduce, una vez más tiene que perder. Alfredo. Sí, yo creo que para mí no es adelantarnos a los hechos, yo creo que es pensar a futuro, posibilidades para planificar, lo cual no me parece mal en todos los aspectos, entre ellos esto. Yo no sé si el Mundial se va a hacer acá o no, no sé si es rentable o no, porque muchas veces los mundiales de fútbol han implicado que los países que lo organizan se endeudan hasta la manija, Brasil entre otros, y después hacen obras monumentales que después no saben qué hacer con esas obras. Yo no me ato a los ladrillos. Si se va a hacer acá el centenario hay que reformarlo sin lugar a duda. Yo haría un 2x1 y ya de paso demolería el hospital de clínica, ¿viste? Y haría realmente un hospital en serio allí. Y el centenario sí hay que cambiarlo. La pregunta es, ¿se necesita otro más? Aparte de esto, ¿y los que están construidos ahora no sirven? Hay que medir muy bien esos costos, pero yo de arquitectura sé muy poco, así que... Bueno, tuya, Héctor. Willy. Bueno, a ver, yo creo que efectivamente sería interés de todos que el centenario estuviera en esa final, porque fue el estadio que estuvo en el comienzo de los mundiales. Por lo tanto, es deseable que se pueda ajustar para recibir allí la final o el primer partido del mundial, alguno de los partidos importantes de ese posible mundial. Pero, a ver, una cosa es ajustar y otra cosa es demoler. Como aquí se planteó la cuestión del demoler, y después de lo que ha pasado con algunos edificios como el cilindro municipal, yo ante la palabra demoler lo primero que hago es salir a responder. Porque si bien coincido con Graciano que es una polémica prematura, a veces las cosas se dejan estar y terminan efectivamente en la absoluta demolición. Por eso es que creo que no dejo pasar fácilmente la declaración hecha por el secretario Cáceres. Yo creo que la ha matizado ahora en alguna medida, me alegro por ello, pero no me gustaría que quedara la cultura de la demolición. La opción, ¿no? Como se está... Claro, más bien tenemos que sentarnos a ver qué tipo de cambios requiere el estadio para esto. Y yo creo que en ese sentido me parece importante entender que hoy ya el estadio está especialmente considerado por FIFA y por lo tanto me parece que es negociable con FIFA de qué manera ese estadio se adecúa a la nueva situación o a las nuevas necesidades de un mundial. Cuando tú decís considerado por FIFA es porque lo declaró hace ya unos cuantos años monumento al fútbol mundial. Exacto. Es el único estadio de esa categoría, además. Absolutamente. Hoy no quedan estadios con la historia que tiene este estadio. O sea, si nosotros, por copiar lo que han hecho los brasileños o los ingleses, a mí me llama mucho la atención que los ingleses hayan demolido Wembley, ¿no? Con la historia de Wembley. ¿Pero cómo quedó Wembley? Porque de verdad que tengo esa duda, ¿no? Hipermoderno. Pero quiero decir, de alguna manera recoge aquello o es como si la nada. Se demolió absolutamente. O sea, lo que se hizo con el cilindro acá. Exacto. Se construyó otro estadio en su lugar. Que era de 1923, Wembley. Claro. Entonces... Otra concepción de estadios, además, ¿no? Sí, Creo sí. que era el Estadio Centenario, de alguna manera, es un estadio moderno, si se quiere, porque construido en 1930, tiene una concepción arquitectónica, y no quiero entrar en el terreno del arquitecto, pero viendo uno estadio de otros países, o por lo menos hasta los años 70 u 80, la concepción arquitectónica del estadio es muy moderna. Es moderna. Por lo tanto, demolerlo tampoco tiene el sentido de apelar a algo que ya pasó de moda, digamos así. Exacto, no. Es un estadio que sigue funcionando perfectamente. Es decir, coincido que hay que hacerle ajustes para recibir, para que sea sede de un posible mundial. Pero también creo que es necesario sentarse a hablar con FIFA acerca de lo que realmente requiere este estadio y poder
que sin transformar, sin cambiar radicalmente su imagen, se respete esa base inicial de proyecto y, bueno, y que podamos cumplir con tener un mundial aquí. Maracaná puede ser un buen ejemplo, ¿no? El estadio Maracaná. Bueno, ahora vamos a hablar con él cuando ajustemos una cosita del móvil, pero hoy Fernando Cáceres decía que no hay que tomar en cuenta a los brasileros, el modelo de Brasil. No, pero quiero decir, la remodelación, Maracaná no lo tiraron abajo. No, pero más la gran reforma de Maracaná fue bajar el piso. O sea, no fue tanta reforma de las estructuras, sino mucho a nivel de cancha. Pero una consulta al docente de arquitectura. ¿Qué significó justamente a lo que apelaba Graciano recién? En su momento, en 1930, el arquitecto Escaso, en 9 meses, se pueden ver en YouTube las imágenes filmadas de la construcción, desde el punto de vista arquitectónico. ¿Cómo se puede definir? ¿Por qué decimos hoy que sigue siendo moderno? A ver, yo te diría, Jaime, que eso solo se entiende en un país que pensaba distinto. O sea, en un país que apostaba a estar en los primeros lugares en el mundo, una cosa increíble. El Palacio Legislativo es de la misma época, pero, ¿no? Sí, pero el estadio es particularmente llamativo porque primero quiere que la sede del primer mundial sea en Uruguay, y esa es una pelea que hay que dar. Sí. Y luego tiene que salir en 8 meses a resolver el lugar para que ese mundial se pueda jugar. Y lo logra, ambas cosas la logra. Y encima sale campeón mundial. Bueno, esto es parte de una mirada, de una comprensión, de un proyecto de país que creo que es muy distinto al que se vive hoy. Y eso me parece que también explica la respuesta o la capacidad de respuesta arquitectónica, ¿no? Se llama a un arquitecto, un gran arquitecto como fue Juan Escaso, un arquitecto que, vamos a entender, tampoco sabía demasiado de estadios. Era así, además, tenía que... Ayúdame, William, y ayúdenme, compañero, pero no se llamó ni a una especial licitación ni al arquitecto estrella de la época. Era el responsable de esa área en la intendencia. Era el responsable. Entonces, si no hace la intendencia, públicos. te toca a vos, papá, dale. Exacto. Además, tampoco, a ver, el país no contaba con un staff de arquitectos especializados en determinados programas. En esa época no lo había. Y bueno, y tuvo que enfrentarlo. Pero claro, era un gran profesional y pensó muchísimo la solución del estadio. Un estadio que yo siempre digo, es un estadio que se ve bien de casi todos lados. Que se ve bien de casi todos lados. Que sus esquinas no las aprovechó para tener más gradas, que las dejó libres y que, bueno, funciona bien, tiene una evacuación rapidísima el estadio. O sea, eso implicó toda una solución topográfica de no producir hacia arriba, sino justamente ordenar el terreno para que las salidas sean fáciles, amables. Quizás el talón de Aquiles es ese del estadio, porque al ser una zona baja, el problema del piso del estadio tiene que ver con haber bajado allí, sí, ¿no? Eso lo tiene el field, ¿verdad? Pero el estadio en sí mismo funciona muy bien. O sea, no tiene, lugares donde la gente se va como acumulando. Sí, no hay embudos. No hay Salís del estadio. No, claro. Exactamente. Entonces, tiene otros problemas el parque, pero sí, no justamente ese de... Exactamente, pero... Entonces, la Bombonera, por ejemplo, salís en callecitas súper angostas, un peligro. En su arquitectura es una pieza realmente muy buena. Yo diría que es una de las grandes piezas de la modernidad en nuestro país. Y me parece que es un edificio que incluso está para más. Ahora, desde ese lugar y a propósito de las tendencias, porque si bien yo además como soy futbolero, todas estas cosas que se están diciendo acá son las que uno siempre escuchó en esta especie de orgullo que en particular nos viene, a los que nos gusta el fútbol y en particular somos muy hinchas de la selección. También tiene otros asuntos que, de acuerdo a las exigencias hoy día y a las prácticas que inevitablemente han cambiado, y yo creo para mejor, la distancia del público con la cancha hoy día queda muy lejos comparando con grandes y modernos estadios. La pregunta al técnico, al docente, al especialista es, aún manteniendo ese espíritu estadio centenario, ¿podría de alguna manera buscarse soluciones para que la gente llegue casi al borde de la cancha
como suele ocurrir aún en los estadios más modernos? O mejor dicho, especialmente en los estadios modernos. A ver, pienso que sí. En principio te digo que sí. Pero bueno, es una propuesta que hay que estudiar, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Sí, perfecto. Y luego ya venimos con Fernando Cáceres desde nuestro móvil y seguimos con el debate. ¿Ustedes qué piensan? Responden a través de nuestras líneas. ¿Demolición o reforma para el Estadio Centenario? Ese es uno de los temas de debate en Esta Boca es Mía, aquí en la tele, en vivo. Entre la nieve